Bien, hoy es una clase para no convencionales. Por ahí algunas de las cosas que vamos a escuchar no tienen que ver con el compendio general que se expresa en congregaciones. Recuerde que hay un desafío, siempre digo hay un desafío para esta generación, que es dejarle a esta generación y a este mundo una expresión más elevada, más crística de espiritualidad y no la imagen hoy muy devaluada que los diversos movimientos autodenominados cristianos están dando. Por eso, mi hermano, hoy vamos a meternos con algunas cuestiones que no van a estar en orden con la estructura de pensamiento tradicional de la religión, ya sea católica ni evangélica, sino que nos va a ayudar a entender el propósito de Dios para nuestro hoy y ahora. Yo digo que si Jesús hoy pisaría Jesús, el Cristo en los días de su carne, Jesús, hoy pisaría nuestra tierra, un lugar donde sería altísimamente cuestionado a causa del dogma y las formas impuestas sobre la mentalidad de las personas, sería en las congregaciones, en la expresión que hoy en la mayoría del mundo llamamos iglesia. Iglesia es otra cosa. Bien, veo a María Eugenia ahí, dice buenos días, ahí desde Santa Marta, Colombia. Buenísimo recibirte de nuevo, María Eugenia, acá. Así que prepárate para... Cuando escuchamos algo que no está muy en orden con lo que habitualmente recibimos, lo primero que sucede en nuestra mente es una disonancia, que es la disociación de la información que estamos recibiendo con la que preconcebimos, con la que portamos conscientemente hasta ese momento. Pero yo te pido que te des el espacio para meditar estas cuestiones que vamos a ver hoy, ¿sí? Hoy estamos en la parte que habla de la manifestación de la vida crística, la exteriorización del Cristo en que somos, la manifestación visible, el aparecer visible de la epifanía del Cristo en el que somos, ¿sí? Así que estamos en una parte que es para alquilar balcones, para disfrutar profundamente en Colosenses, pero sin duda tenemos que expresarlo de una manera mucho más positiva, poderosa y evidente que lo hemos hecho hasta el día de hoy. Entonces animémonos a pensar las cosas desde otro lugar. Vi un meme esta semana, todavía no entro a la clase. Vi un meme esta semana que alguno de ustedes seguramente publicó en las redes, donde decía, ¿cuál es la mejor manera que te expulsen de una congregación hoy? ¿Cuál es esa mejor manera? Pastor, apóstol, sacerdote, estuve pensando que... Y en la siguiente escena es un padrito con alguien sacándolo de la congregación. Vale pensar, mi hermano. Vale pensar. Porque el reino de Dios consiste, o la dinámica que habilita el reino de Dios consiste en la revelación a nuestra conciencia de una estructura pensante que se llama la mente de Cristo. Se llama la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? Bueno, básicamente yo para, si se pudiera de alguna manera definir, si se pudiera, tremenda cuestión como la mente de Cristo, la suma de todo el conocimiento existente. Y está a disposición de todo el conocimiento, espiritual y natural.
de todo el conocimiento existente. Y está a disposición tuya y mía. Bien, empezamos. Capítulo 3, verso 18, al capítulo 4, verso 1. Esta es la porción que vamos a ver, donde el principio que vamos a rescatar hoy es la coherencia crística. De alguna manera es el título para esta mañana, para el aula de esta mañana, coherencia crística. Vamos a decir coherencia crística. Coherencia crística. Cuando hablamos de vida crística, lo menciono, siendo muy reiterativo, que la vida crística es la expresión de la vida de Cristo en y desde nosotros. ¿Qué es Cristo? Nosotros decimos Cristo es una persona, sí y más, sí y más. Cristo es la experiencia humana de Dios. Es Dios teniendo una experiencia humana. Y hoy Cristo, esta dimensión de vida, de la vida de Dios, opera en y desde nosotros. Entonces, Cristo, que es Dios, por lo tanto eterno, por lo tanto es en el espíritu del hombre, es el espíritu del hombre, se manifiesta en y desde nosotros para abarcar el plano físico y natural. Coherencia crística. Entonces dijimos que la vida crística es la expresión de la vida de Dios, es la expresión de esa vida divina, de ese Zoe, en nosotros y desde nosotros. A modo de introducción, ustedes saben que la perspectiva que usamos en el aula para observar la escritura es, decimos, desde una perspectiva de consumación total. ¿Qué quiere decir consumación total? Consumación total implica que toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis, todo el grafó de Dios, toda la escritura, los 66 libros para nosotros, algunos más para otros, toda la escritura dice de Génesis a Apocalipsis, ¿sí? Es profecía cumplida, ya se cumplió. No hay absolutamente nada de la escritura, entonces lo enuncié de manera positiva. Toda la escritura es profecía cumplida. ¿Cuándo se terminó de cumplir toda la profecía? Cuando en el año 70 es removido, en el año 70 después de Cristo, casi 40 años después de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, es removido el templo y la ciudad de Jerusalén, que todavía hacían operativa y central el rol del pueblo hebreo en la tierra. Cuando es removido y los hebreos son esparcidos por toda la tierra, viene el tiempo de la plenitud de los gentiles, viene el Cristo presente en todos y cada uno de nosotros, el Dios y Padre en todos, por todos y en todos. A ver, Dios está en tu vida, mi hermano. Dios está en mi vida. Entonces, ¿por qué tenemos este descalabro en el mundo? Bueno, voy a dar dos motivos rápidos. El primer motivo por el que tenemos un nivel de descalabro en el mundo es, capaz que digo tres. La inmensa mayoría de las personas están dormidas. Dormidas en cuanto a su conciencia. Segundo motivo, porque el monopolio de Dios lo porta la religión y no la verdadera espiritualidad. Segundo motivo. Pareciera como que Dios fue secuestrado, como si esto pudiera ser posible, por la religión. En el imaginario colectivo, en la conciencia general, Dios es igual a religión. Esto no es así, esto es un error y pone un límite a nuestra conciencia. ¿Sí? Conciencia es aquella dimensión del espíritu que conecta y activa con la vida de Dios. Bien, bienvenidos a todos. Y el tercer motivo por el que hay este tremendo descalabro es a causa de
niveles de irresponsabilidad que nosotros podemos llegar a expresar de esta manera. Incoherencia entre aquellos que estamos despertando a la verdad de la dimensión del espíritu y a la expresión de la vida crística, ¿sí? Hay un cierto nivel de incoherencia. ¿Qué es coherencia? Coherencia es el orden, la aplicación de lo que decimos traducido en la expresión de lo que hacemos, ¿sí? ¿Qué es incoherencia? Todo lo contrario, cuando hay distancia entre lo que decimos y lo que expresamos con nuestra vida. Llegará el momento en que el amor se manifestará tan tangiblemente en la vida de los hijos maduros que no va a hacer falta tanta palabra, siempre va a haber palabra, siempre estará ahí la palabra para expresarnos, comunicarnos, para traer al plano físico y material la realidad del espíritu. Siempre estará ahí la palabra, pero cuando esa explosión de amor suceda en nuestra vida, va a hacer falta menos palabras, porque habrá demasiadas manifestaciones de amor y una mente preparada para observarlas, porque hoy las buenas noticias, las buenas acciones, no venden, no venden. Entonces ponemos un noticiero y ¿qué tenemos? 90% o más de un caudal de mala onda, de mala vibra, como dicen algunos. Entonces, ¿qué sucede? Estamos como sensibles a observar lo negativo y a no poder ver las expresiones de amor que hoy ya existen entre nosotros. Cuando hablamos de la Biblia, número uno, desde Consumación Total vemos que la Biblia es profecía cumplida. ¿Sí? Entonces. No es solo profecía cumplida, sino también es, y con estas advertencias que hacemos, es que nos acercamos a la Escritura. Lo tengo que hacer en la clase de hoy, porque si no pareciera que vamos a contradecir lo que nos está diciendo Pablo, en algún momento. En segundo lugar, no solamente es profecía cumplida, sino que yo creo que cuando Jesús profetizó, y el registro que tenemos en la Escritura, el escaso registro que tenemos en la Escritura de la vida de Jesús en los Evangelios y alguna otra cosa que nos cuentan algún otro escritor en el Nuevo Testamento, la escasa información que tenemos de Jesús, todas las palabras de Él se cumplieron exactamente. Se cumplieron exactamente. De cierto no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. El que persevere hasta el fin será salvo. Cuando vieran la abominación desoladora que habló el profeta Daniel a Jerusalén rodeada de ejércitos, todas estas cosas sucedieron la generación posterior, antes de los 40 años, la generación que se había autosentenciado del pueblo hebreo, diciendo la sangre de este hombre sea sobre nosotros y sobre la cabeza de nuestros hijos, sobre ellos y sobre los hijos de aquella generación, vino el juicio del gran día, o el gran día de la ira, o el gran día de la venganza, como es conocida en la cultura hebrea, el juicio del día del Señor, la destrucción de Jerusalén y el templo. No el fin del mundo, como habla mucha gente, sino el fin de la era judía. Entonces la profecía de Jesús se cumplió completamente. Cuando tenemos en la Escritura, tenemos que entender qué tipo de libro tenemos. Tenemos un libro que desde el aspecto humano, desde esos 1600 años que se escribió, esos más de 40 autores, todos ellos son de cultura, etnia, nacionalidad hebrea. Entonces es un libro hebreo, es un libro judío, ¿sí? Extraordinario. Pero ¿cuál es la utilidad nuestra si nosotros no llegamos a entender que es un libro que fue escrito para personas que vivieron hace 2000 años? ¿Cuál sería la utilidad
que tiene para nosotros la Escritura. Mira, mi querido hermano, se lo resumo de la siguiente manera. La utilidad que la Escritura tiene para nosotros es irreemplazable. ¿Por qué? Porque la Escritura aporta un altísimo nivel de suministro eterno para nosotros. Y cuando hablamos de la eternidad, hablamos de espiritualidad y esencialidad. Hablamos de lo que hoy extraemos para nosotros. Pero hay que extraerlo y entender las palabras de la Escritura pensando, número uno, no fue escrito para nosotros. Número dos, es parte de la cultura hebrea. Número tres, es toda profecía cumplida. Entonces, eso es consumación total. Desde el punto de vista de la Escritura. Eso es la Escritura en consumación total. Entonces, tenemos que aprender a decodificar el suministro profético, el suministro eterno, para poder aplicarlo a nuestras vidas. Por eso la Escritura necesariamente se fue revelando progresivamente. Y Dios se está revelando progresivamente. ¿Hasta cuándo? Ya vamos a estudiar en Filipenses capítulo 1, verso 6, cuando el apóstol Pablo dice que cuando estamos en Cristo, Él nos perfeccionará hasta el día de Cristo. Y el día de Cristo, que para Pablo era futuro, 6 o 7 años después de su muerte, se iba a manifestar. El día de Cristo es el día de la plenitud de los gentiles, donde Cristo entregó el gobierno, el reino al Dios y Padre para que Dios sea el todo y en todos. ¿Sí? Y ese es el día de hoy. Ese es el día de hoy. Pero claro, la iglesia o las personas de este lado de la eternidad, sin tener esa cosmovisión de la Escritura, pierden el suministro profético y eterno y aplican letras y principios que eran para otro tiempo. Voy al texto de hoy. Coherencia crística, capítulo 18, capítulo 3, verso 18, al capítulo 4, verso 1. Bien, coherencia crística, cuando expresamos con nuestra vida lo que el día de Cristo es hoy, dice mi hermano Moisés. Claro, el día de Cristo es hoy, el día es perfecto. O sea, es como la luz que va en aumento hasta que el día es perfecto, maduro, telos o teleos, perfecto, consumado, pleno. El día pleno, estamos en el día pleno que es el día de Cristo. Bien, dice, capítulo 3, verso 18. O sea, ¿a quién le escribe? A los creyentes de aquel tiempo. No que no se pueda aplicar hoy. Hay valores de convivencia extraordinarios. Pero los principios no fueron expresados para vos y para mí ahora, sino para la cultura del siglo I, en el escenario judeo-cristiano de aquel tiempo. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Esta es la lectura, el texto para hoy, para poder extraer el suministro eterno de esto que es directivo y funcional para el primer siglo, para la iglesia del primer siglo. Entonces, coherencia crística.
quiero decirles, para aquellos que estamos despertando y expresando, aprendiendo a expresar la vida de Cristo en y desde nosotros, todo esto no puede quedar en una estructura de pensamiento, esto tiene que movilizarnos a una acción. Porque el propósito de Dios tiene que ver con que seamos esos reyes y sacerdotes del reino presente, del reino de nuestro Padre y su Cristo en la tierra. Y esto que Dios, que pertenece a esa dimensión del espíritu, necesita el cuerpo, necesita la existencia de cada uno de nosotros para expresar el gobierno sobre la tierra. Entonces, su gobierno sobre la tierra. ¿Y cómo lo vamos a alcanzar? Solo a través de la coherencia, que es esa no diferencia, no distancia entre lo que decimos y hacemos, ¿sí? Solo la coherencia constituye a la manifestación de la vida crística, que es plenitud operativa. Plenitud operativa. Expresar la plenitud. No solamente hablar de ella, sino poder expresarla. Entonces, cuando nosotros observamos, yo he sido pastor, siempre respecto a esto, repensando los roles, le hemos dicho a las personas que los ministros son pastores de las personas de la comunidad de fe. En cierta manera sí, en cierta manera sí. Pero creo que aquel que ha despertado es un pastor de aquellos que no han despertado todavía, en todo lugar. No en el ámbito congregacional, en el ámbito eclesial, en el ámbito institucional, sino en todo lugar. Cuando Jesús miraba, veía a las personas, las veía como desamparadas y dispersas, esto es Mateo capítulo 9, como ovejas que no tienen pastor, y tenía compasión de ellas. Quienes no habían despertado eran las ovejas. Quienes despiertan, mis queridos hermanos, no pueden seguir siendo tratados como ovejas. Somos hijos. Somos Él en una experiencia humana. Compartimos la naturaleza con Él. Entonces no te veas a sí mismo, por más que te hayan dicho que eras parte de un redil, no te veas como una oveja. Mírate a vos mismo como un hijo, con lo que representa, no un hijo niño, no un bebé, porque dice la Escritura que el niño, por más que sea dueño de todo, en nada difiere del que nace esclavo, ¿sí? El heredero, niño, en nada difiere del que nace esclavo, porque es niño, no puede hacer uso de la herencia. Dice, pero cuando ha crecido, cuando llega a su madurez, su juiotesía, su adopción, su madurez en la familia, entonces hay gran diferencia, porque hace uso y aplicación de la herencia. Necesitamos expresar al Cristo en el que somos y existimos. Y siendo pastor y observador de la vida de las personas, y por sobre todo de la mía, no juez. Juzgamos sistemas, no juzgamos personas, no tenemos derecho a juzgar personas, juzgamos sistemas. Siendo pastor, he visto que la vida consiste en un ciclo. La vida de las personas consiste en un ciclo. Y algunos creen que la vida da una sola vuelta. No. La vida da muchas vueltas. Observando la vida de las personas, he visto que este ciclo que voy a mencionar ahora se repite y se repite y se repite. Es un ciclo donde primero observamos el caos, cierto aparente desorden, cierta cuestión desorganizada, donde se ve esos elementos del desorden, primero caos, luego vemos una acción
determinada, ese caos necesita una acción, por más tiempo que lleve, por más tiempo que dure, hay una acción, hay una decisión, hay un proceso de determinación en la vida de la gente que trae un nivel de orden superior al anterior, ordena ese caos. Es el proceso de la creación, es Génesis capítulo 1 en la dinámica esencial, o sea, la tierra estaba desordenada y vacía, caos, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios empollaba, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, había una acción. Entonces en el verso 3, esto es Génesis capítulo 1, verso 2, en el verso 3 dice, y Dios dijo, hágase la luz. Comenzó un nuevo orden. Este es un proceso de la vida de Dios. Esto se repite, se repite y se repite en nuestras vidas también, hermanos. Esto se repite en nuestras vidas. Y nosotros en esa repetición de esta secuencia y alcanzamos un nivel de orden en nuestra vida. Hasta que de pronto alguna situación, alguna circunstancia pone en evidencia que todavía hay un cierto nivel de caos en nosotros. Una noticia, un cambio laboral, una noticia de la situación de salud, cambia la situación de salud, cambia nuestro círculo de relaciones, hay un fallecimiento de un ser querido que nos acompañaba durante la vida. Todas estas cosas producen un nuevo caos, ¿sí? Pone en evidencia algunas cuestiones que necesitan ser reorganizadas en la vida. Entonces hay una acción, una determinación del hombre y desde el hombre y trae un nuevo nivel de... y te ayuda a crecer, te ayuda a crecer. El texto de hoy, que es uno de los textos tal vez favoritos en desde las plataformas de la religión, para decir estas cosas son así, desde la ortodoxia, esto tiene que funcionar rígida y estructuralmente así, aquellos que observamos la vida desde otro lugar y no desde la resistencia al cambio, que vida es cambio también, vida es cambio, sin cambio no hay evolución, sin evolución no hay multiplicación de la vida. Entonces, el texto nos provee dos escenarios para aplicar la coherencia crística, ¿sí? El primer escenario es el escenario de la familia. El segundo escenario es el escenario del trabajo. Primer escenario, familia. Segundo escenario, trabajo. Dos escenarios que son verdaderos laboratorios, pero no laboratorio para aplicarle al otro, vamos de nuevo, para aplicarnos a nosotros mismos. Esto del cambio, la evolución, la manifestación del Cristo en el que somos y existimos. Aplicarnos a nosotros mismos. Y digo, comienza con un diseño de sociedad que es el diseño, por eso va a haber disonancia cognitiva acá en la cabeza de muchos que han sido formados en el dogma religioso, ¿sí? Comienza con un diseño de familia funcional al primer siglo, no así al siglo XXI. Aunque a lo largo de los siglos, yo he escuchado pastores, yo mismo lo he hecho en algún otro tiempo, decir que esta es la forma en que hoy tiene que expresarse la familia. Mi hermano, ahora yo voy a decir por qué esta es la cosmovisión de Pablo para la iglesia del primer siglo, para la familia del primer siglo, en ese contexto y cultura hebrea. Leo el primer texto. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Vi un Reels que me morí de risa, me morí de risa.
Por eso la ortodoxia en la iglesia institucionalizada produce el rechazo de una sociedad que está en permanente cambio. Escucho, hay una parejita frente a una computadora seguramente, viendo en el Reels, viendo un predicador de estos ortodoxos que dicen que la mujer tiene que estar subordinada al marido, que la mujer una vez que se casa tiene que guardar silencio y aceptar la determinación del marido y no juzgarlo, porque al marido no tiene derecho de juzgarlo, sino el Señor, porque eso dice la Biblia, y el hombre se excitaba, ¿no? Y de pronto empezó a decir, bien, así es, así es. Y en un momento dice, cállese, cállese, cállese. Y la esposa le da un bife. Así de distante está la expresión de la ortodoxia de la iglesia, de la sociedad en la que vivimos hoy. Cuando Pablo hablaba de estas cosas, hablaba en el contexto judío y le decía a la mujer esté sujeta. Y yo sé que muchas veces los predicadores intentamos explicar que la palabra sujeta no es debajo, sino es soportada del brazo. Y buscamos y le hacemos una entelequia ahí. Etimológicamente la palabra sujeta significa debajo. Significa subordinación, relaciones verticales. Y el apóstol Pablo, bajo la cultura hebrea del siglo I, él decía, el Señor es cabeza de la mujer, el Señor es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Y él lo explica en su cultura hebrea, él explica por qué la mujer tiene que estar subordinada. Ahí en 1 Corintios capítulo 11, en la iglesia del primer siglo. Y uno de los argumentos es, número uno, argumento de creación, porque la mujer no fue creada primero, sino el varón. Número dos, argumento de redención. ¿Sí? Pablo es el mismo que escribe en 1 de Timoteo capítulo 2 estas palabras que, bueno, está bien que se va perdiendo mucho significado de la traducción del griego al castellano. La mujer aprenda en silencio, calle en la congregación. Pablo es el mismo que escribe entre la comunidad latina de Estados Unidos nos estaban viendo mucho hasta hoy. Bueno, creo que estas cuestiones van a confrontar un sistema de creencia cultural específicamente que portamos los latinos que tienen que ver con el rol de la mujer hoy, siglo XXI. No estoy hablando de la mujer siglo I. Argumento creacional. El hombre fue creado primero, después la mujer. Argumento de redención, porque el hombre no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Dice el apóstol Pablo, esto es 1 Corintios capítulo 11. Esta era la cultura, la cosmovisión de Pablo, el hebreo, con vislumbre de plenitud. Y nosotros 21 siglos después, me voy a meter con cada uno de estos argumentos y permítanme la mujer. Y después, el mismo libro, 3 capítulos antes, en el capítulo 7, dice, porque el cuerpo de uno le pertenece al otro. Estas son cuestiones muy fuertes. Número uno, en el vínculo asociativo, que nosotros llamamos matrimonio, familia, acuerdo conyugal, en el vínculo asociativo no hay pertenencia. No hay pertenencia. Voy a probarlo con la escritura esto.
Estamos sacando el suministro eterno, siglo XXI. Usted puede pensar diferente, pero por favor, tómese el tiempo de meditarlo. Vamos a tomar los argumentos del hebreo Pablo y lo vamos a aplicar hoy para ser eficientes en la manifestación del Cristo en el que somos. ¿Sí? No hay pertenencia en el matrimonio. Libro de Cantares, la relación entre un esposo y una esposa, entre un hombre y una mujer, una relación pasional, amorosa en todos sus niveles, tan escandalosa para la cultura hebrea y aún para los cristianos de los primeros siglos, que el libro de Cantares, el libro de Salomón, fue profundamente cuestionado en la escritura. ¿Sí? A propósito, tengo un material escrito que se corra el telón, que está basado en la interpretación profética del libro de Cantares. Pero en Cantares vemos en tres oportunidades a la mujer hablar de su marido en sentido de pertenencia. Y vemos escalar el amor. Dice la primera vez, mi amado es mío y yo suya. La segunda vez dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. La tercera vez dice, yo soy suya. Número 1, amor inmaduro. Reclama el derecho de posesión y pertenencia. Número 2, amor equilibrado. Da y recibe, da y recibe, da y recibe. Un nivel de amor. Número 3, amor incondicional. Ese es el amor que podemos expresar hoy. El amor de la entrega. ¿Sí? Y de alguna manera nos entregamos a la familia. ¿Es así? Es de buen ser. Entregarnos a la familia. Pero dije, íbamos con los argumentos de una sociedad machista, ¿sí? Del primer siglo. En segundo lugar, el argumento de Pablo creacional, para decir que la mujer tiene que estar subordinada. Estoy usando un sinónimo de sujeta, subordinada. Y yo me animo a cuestionar el argumento creacional. ¿Por qué? Porque Adán fue hecho en su expresión masculina del barro de la tierra. La varona, su expresión femenina, fue sacada de su cuerpo. ¿Sí? Dice la escritura esto. Bien. Hay en esto una evolución. Todo en la creación fue bueno, fue bueno, fue bueno, fue bueno, fue bueno, hasta que, completada la creación, la última obra creacional de Dios, el hombre en su expresión femenina, Adán en su expresión mujer. Adán, dicho de otra manera, no quiero usar la palabra Eva porque Eva fue a partir de la caída, mis queridos hermanos. ¿Sí? El nombre Eva no aparece. Es llamada varona en la escritura, porque del varón fue sacado. ¿Sí? El hombre fue sacado de la tierra. La mujer fue sacada del varón. Y se termina la creación. Y dice que vio Dios que toda la creación era buena en gran manera. En toda la escritura, y esto en defensa de el rol de la mujer, porque después en consumación total
dice la Escritura, no hay hombre ni mujer. En Cristo no hay hombre, no hay esclavo ni libre, no hay bárbaro ni escita, o sea, no hay diversidad de formación intelectual, no hay hombre ni mujer. O sea, que todos somos iguales en el Señor. Ahora, hay una evolución en el proceso creacional, no una involución. Que el hombre haya sido creado primero no es una virtud. ¿Qué dice Pablo? El mismo Pablo, en la secuencia de valoración de lo espiritual. Primero es lo animal, luego lo espiritual. Primero es lo terrenal, luego lo celestial. Primero nace Ismael, después nace Isaac. Si primero nace Esaú, después nace Jacob. Primero es Israel, después es la iglesia. En la secuencia siempre hay una progresión evolutiva. Podemos decir que en función y expresión, primero es el primer Adán, luego el postrer Adán. ¿Sí? Hay una progresión evolutiva. Y siempre lo que viene suele ser, superior. Pero nos centra el Señor en la dimensión plenitud para decir, somos iguales en Cristo. La subordinación que Pablo demandaba de la mujer al hombre tenía que ver con funciones y situaciones culturales específicas. La instrucción de la mujer en una sociedad machista no era la misma que la instrucción del hombre. Tal es así que en la misma sociedad griega, los hombres que se formaban en escuelas, en compañías de filósofos que tenían ese perfil formativo, se dice que las mujeres de más alta formación intelectual eran aquellas que se dedicaban en aquel tiempo a acompañar a los hombres, y no acompañarlos en un sentido, eran meretrices en realidad, eran prostitutas, ¿sí? Eran mujeres libertinas en aquel momento. ¿Y por qué? Por el contacto con los hombres, por el gran contacto con los hombres. Entonces esto es tremendo, esto es tremendo, eso era lo que sucedía en aquella sociedad. La mujer no tenía la misma escuela que el hombre. Esto de ver, esto muy de la sociedad machista, de ver a la mujer como un sexo débil, mi querido hermano. No, definitivamente no. ¿Qué es debilidad? Pensemos juntos. Decirle a nuestros hijos varones que no es de hombre llorar porque te muestra débil frente a la sociedad. Y adoctrinamos a nuestros hijos para que no sean capaces de expresar sus emociones de esta manera. Colocar valores totalmente disfuncionales donde se le permiten cosas a los varones que no se le permiten a una mujer. No, definitivamente no. Evolucionemos en la mente, el corazón y en la expresión de la vida de Cristo. ¿Cuándo Jesús pisó la tierra? Trajo reforma en esto. En la vida pública, los hombres
no hablaban con las mujeres. En la sociedad de Jesús, en el tiempo, era deshonroso que los hombres hablen con las mujeres. Vamos por un poquito a Juan capítulo 4. Me tengo que detener en estas cuestiones porque sé que nos metemos con un centro de sistema de creencia, pero necesitamos evolucionar en el pensamiento, en el reino. Porque en la vida eterna seremos como ángeles, dice la Escritura. En la sociedad de Jesús, se van a comprar comida, Jesús en el pozo de Siquem, hablando con la mujer samaritana, se van a comprar comida, los discípulos vuelven, ven que está hablando con una mujer, le llama la atención y nadie le pregunta, pero dice el texto, se maravillaban de que hablaba con una mujer y encima samaritana. Y encima se le notaba la mala vida, porque Jesús le dice, 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Y entraba el séptimo hombre a su vida, que era Cristo, Jesús, ¿sí? Que le daba de beber del pozo que salta para vida eterna y le traía las revelaciones de la espiritualidad, ni en este monte, mujer, ni en Jerusalén, sino que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ese es el suministro eterno para el hombre del texto. Y hablando con una mujer en el pozo de Siquén, el maestro, ¿cómo tú siendo judío hablas conmigo? Mujer y samaritano. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús era un reformador. En la compañía de Jesús había gente como María de Magdala, compañero en la compañía de Jesús, compañera, apóstol, enviada entre los hermanos. ¿Sí? Mujeres que cuando hubo que enfrentar, miren el sexo débil, hermano, cuando hubo que enfrentar la hora más oscura y crítica en la vida de Jesús, había 3 de ellas a los pies de la cruz y los otros desaparecidos. Los rudos pescadores, los violentos Pedro arrancando orejas, fondeados, escondidos en el aposento alto. Pero al pie de la cruz, María, la madre de Jesús, María Magdalena y la tercera mujer. Y entre ellos habían traído a Juan. Lo llevaron a Juan. Lo llevaron. Único de los apóstoles testigos de la muerte. Los otros testigos de la resurrección. Vio morir, Juan a Jesús. Porque las 3 mujeres lo llevaron al pie de la cruz. O sea, sexo débil. ¿En serio? Entonces, un poco más de elevación del espíritu. Este diseño es un diseño para el primer siglo. Mi esposa es mi par y yo estoy para servirle. Mis hijas serán mujeres autosuficientes y unirán su vida y darán de acuerdo al nivel de amor y revelación que porten. Y recibirán lo que ellas deseen recibir de las relaciones que establezcan. Mi querido hermano, evolucionemos. Todavía me acuerdo, la mujer calla en la congregación. Shut up, silencio. ¿Qué? Entonces, estos argumentos eran para una sociedad detenida en el tiempo. Hoy la iglesia está como detenida en el tiempo. No son diseños estructurales para la familia. Mi querido hermano, si te formaste bajo una estructura pensante,
gobernante machista, elevate. Y amar. Amar es otorgarle al otro los espacios para que el otro sea. Para que el otro sea. Casadas, está sujeta a vuestros maridos como conviene al Señor. Expliqué lo que significaba sujeta. Convenir tiene que ver con llenar a cabalidad, ser propio para la mujer de ese momento. Pero para la mujer de hoy, igualada social, culturalmente al hombre y en muchos rasgos con una plataforma superior, la conveniencia es que seamos. Asumir, tomar rol de igualdad. No por abajo, no por arriba, de igualdad. Maridos, amad a vuestras mujeres, seamos capaces de amar y transformar nuestra sociedad en expresiones de Cristo, el Cristo en el que somos, el Cristo donde no hay hombre ni mujer, somos iguales delante de Él. Amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos en las relaciones conyugales. Vamos a una cuestión de las relaciones conyugales. ¿Qué significa ser áspero? A veces alguno cree que es malos tratos. Algo áspero, algo que te produce dolor. En un sentido, la aspereza ahí está bien, produce dolor, pero básicamente algo áspero acá en la expresión griega es algo amargo, algo que causa amargura. Una mujer que a causa de la desvalorización de su esposo, el trato de su esposo, la desconsideración de su esposo, produce amargura en su corazón. ¿Y qué sucede cuando hay amargura? Dice la Escritura que la amargura amarga a los que nos rodean, a los que están cerca. A ver, no sea que brotando entre vosotros alguna raíz de amargura, muchos sean contaminados. ¿Sí? ¿Quiénes son los que se contaminan? Una raíz que produce un árbol, que produce un fruto, todo aquello se llama amargura. ¿Dónde cae el fruto? Dice que el fruto no cae muy lejos del árbol. En nuestros hijos. En nuestros hijos. Diga la familia. La familia es un laboratorio para expresar la vida crística. Trabajemos a ese laboratorio. Muchos de nosotros tendremos que entrar a ese laboratorio donde hay un cierto nivel de caos, tomar acción determinada para producir un nuevo nivel de orden. La secuencia de la vida de la que hablamos. Sigo. Por los últimos 20 minutos que estuvimos argumentando no apareció un solo comentario. Igual veo que están casi todos los que empezaron. Padres. A ver, primero habla de los hijos y dice claramente, hijos, verso 20, obedeced a vuestros padres en todo. Hay un principio de honra que pertenece al suministro eterno, que es los hijos observando y honrando a los padres. Honrar tiene que ver con cubrir. No cubrir las debilidades, ni los pecados, ni las faltas, ni los errores, póngale el nombre que usted quiera, sino proteger. Proteger. Los niños, esta es otra secuencia de la vida. Cuando somos niños somos protegidos
Y fíjense la paradoja de la vida, ¿no? Cuando hay longevidad. Cuando somos niños somos protegidos por nuestros padres, pero la vida nos lleva a un ciclo sanísimo de devolución de aquello. Cuando somos ancianos, somos protegidos de nuestros hijos, de alguna manera. Por un principio de honra. Por un principio de honra. ¿Por qué esto agrada al Señor? ¿Qué es lo que agrada? Por supuesto la obediencia, pero la honra, la protección, la cobertura. Cam fue maldecido en el monte Ararat por deshonrar a su padre. Cuando su padre se embriaga, Noé, y exhibe su desnudez, Cam se burla y expone de su padre, y Sem y Jafet lo cubren. Eso es una figura de honra, de protección en un momento de debilidad. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada. La obediencia es por un principio de honra. ¿Querés que te vaya bien? Suministro eterno. Honra a tu padre y a tu madre, porque de su raíz venimos. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Efesios, capítulo 5. Sigo. Entonces el principio ahí es honra. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no irritéis, no irriten a sus hijos. La expresión exasperar es eretzizo, que significa estimular específicamente a ira, hacerles algo para que reaccionen intencionalmente. Sacar del otro lo peor. Eso es exasperar. Estimular específicamente para producir ira. Tocar la fibra sensible que va a producir en el otro un desborde. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No se les vaya su energía en la ira. No se les salga el ímpetu y la fuerza del espíritu, el aliento del espíritu. Eso es atsumeo, que es desalentarse, quedarse sin aliento, quedarse sin la energía del espíritu. Por experiencia les digo, hermanos, que la ira es un sentimiento que consume la energía que uno tiene a una velocidad terrible. Energía que uno debe usar, no para la ira, para amar. Va a venir ese sentimiento de enojo, tal vez pisemos la ira, hay que correrse inmediatamente desde ahí. De ahí. Atsumeo, desaliento, lo que viene sobre los hijos que son exasperados, significa estar sin espíritu, descorazonado, desalentado. No tener energía para. Algunos como papás, en nuestra falta de sabiduría, le hemos quitado, privado a nuestros hijos de la energía que ellos necesitan para enfrentar la vida. En lugar de ser una fuente generadora y estimuladora para que ellos encuentren inspiración, fortaleza, apalancamiento en nosotros. Referencia. No sé si modelo. Referencia. El segundo laboratorio es el trabajo. El primero es la familia. El segundo laboratorio
para establecer coherencia en la vida crística es el trabajo. En aquel tiempo, los términos son esclavo y amo, porque era lo que sucedía en aquel tiempo. Era para la sociedad de aquel tiempo. Hoy tenemos empleado, empleador, jefes, tenemos una multiplicidad de expresiones laborales muy del siglo XXI y vendrán otras. Tan rápido cambia lo laboral, el sentido del trabajo y la forma del trabajo, que se dice que aquellos que hoy se están preparando para un trabajo en el sistema educativo, cuando ellos salgan de cursar sus estudios, la mayoría de los trabajos como los conocemos hoy no van a existir. Entonces, tan dinámica la evolución de la sociedad y el concepto de trabajo ha cambiado tanto. Así cambia nuestra sociedad y esto va a ser cada vez más acelerado. Por eso tenemos que dinamizar nuestra mente y quitar todo lo que tenga que ver con la ortodoxia para extraer lo eterno que funciona para poder expresar al Cristo en el que somos. Y el segundo laboratorio es el trabajo. Y en el trabajo dice así, voy al texto de Colosenses, acerca del trabajo dice así. Siervos, trabajadores, empleados, obedeced a todos, a vuestros amos terrenales, a vuestros jefes, a vuestros patrones, no sirviendo al ojo, no haciendo las cosas porque me ven, porque me controlan. Es una clave de éxito en lo laboral. Tarde o temprano, si yo trabajo cuando me miden, cuando me evalúan, pero cuando no, hago la plancha y soy un mediocre, me voy a dar cuenta que si tomo esta escasa, baja filosofía de vida, otros van a progresar por encima mío y van a cosechar frutos del trabajo muy superiores a los míos. ¿Por qué? Porque no puedo servir como quien sirve al ojo, sino como quien sirve al Señor. Como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. Y la expresión ahí, corazón, es suje, es alma, sino con un alma sincera, temiendo a Dios. Acá habla de la reverencia a Dios. En el escenario judío era clásico. Colosenses 3:23 dice, la perla de esta mañana. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, háganlo con el alma, con el suje, como para el Señor. Estoy trabajando y trabajo para Dios. De alguien aprendí que una de las expresiones hebreas para trabajo le da su raíz a una de las expresiones adoración en el Antiguo Testamento. Es que una de las maneras de adorar a Dios en el hombre pleno, en el hombre redimido, en el hombre restaurado, no en el hombre caído, no en el hombre que se ve a sí mismo como pecador, limitante, no. En el hombre, en el día de Cristo, en la plenitud, una de las maneras de adorar es presentando un trabajo excelente a Dios. Adoramos en nuestro trabajo. Adoramos con nuestro trabajo. Ya termino. Obedeced en todo a vuestros y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El suministro eterno de este principio es tan fuerte que no es solamente para aplicar en el trabajo. En el ámbito donde lo aplique, voy a tener resultados. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia,
porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién servimos? Entonces, ¿vos para quién estás trabajando? Totalmente. Y a través de tu trabajo estás trayendo orden a la creación. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y la palabra acepción en ese lugar es una palabra griega, prosopolepsia, que es parcialidad, favoritismo, preferir a unos sobre otros. Dios no hace acepción de personas. Y por último, vamos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Por qué? Porque a Cristo el Señor servimos. No tengo tiempo de entrar en muchos detalles de esto, pero quería plantear una disidencia, un nuevo punto de vista, para que seamos capaces de meditar acerca de nuestro nivel de expresión de vida, de elevación de vida. Conclusión. Esta dinámica de la vida, orden, al revés, caos, acción y orden, que es un ciclo que se va repitiendo, caos, acción y orden, caos, no de la misma manera, sino en diferentes esferas de la vida, que es lo que, como vos nos decías, María Laura, nos permite crecer. Fue anticipado por Jesús en Juan capítulo 16, verso 33, cuando él dice en el aposento alto, la última expresión de Jesús antes de salir a orar al monte de los olivos, la última expresión es, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa expresión aflicción es la expresión slipsis. Los que despertamos en el mundo tendremos slipsis. ¿Qué es slipsis? Presión, estrechez, aflicción, angustia, atribular, persecución, tribulación, adversidades, slipsis, aflicción. Eso va a estar. Todo depende de la actitud con la que nosotros enfrentemos estas situaciones para producir un crecimiento en nosotros, para producir la operación de la vida de Cristo en y desde nosotros. Mi querido hermano, aprovechemos que la adversidad produzca la elevación de tu vida. Que la adversidad, la aflicción, que es parte del ejercicio de vida, del ciclo de la vida en nosotros, produzca la elevación de nuestra vida a la imagen y carácter de Cristo. Nos vemos, mis hermanos,